Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hebreos 9 del 1 al 28, el santuario terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca de pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo, cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La sangre del nuevo pacto. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo:
Esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El sacrificio definitivo. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Meditemos. A pesar de que usted conoce a Cristo, tal vez crea que tiene que esforzarse para llegar a ser lo suficientemente bueno para Dios, pero las reglas y los ritos nunca han limpiado el corazón de nadie. Solo mediante la sangre de Jesús. 1. Se limpia nuestra conciencia. 2. Somos libres del aguijón de la muerte para poder vivir para servir a Dios. Y 3. Somos libres del poder del pecado. Si usted lleva sobre sí una carga de culpa porque no puede llegar a ser lo suficientemente bueno para Dios, piense otra vez en lo que la muerte de Jesús significa para usted. Cristo puede sanar su conciencia y librarlo de la frustración de tratar de ganarse el favor de Dios. Lleve su vida cargada de culpa a Cristo. Confiese su incapacidad de limpiar su propia conciencia y pídale perdón. Agradézcale por darle libertad. Dios puede perdonarlo y anular el registro que hay en su contra. Cuando la gente sacrificaba a los animales, Dios tomaba en cuenta la fe y la obediencia de ellos, los limpiaba de sus pecados y los hacía aceptables ceremonialmente según la ley antigua del Antiguo Testamento. Pero el sacrificio de Cristo transforma nuestra vida y nuestro corazón y nos hace limpios interiormente. Su sacrificio es infinitamente más eficaz que el sacrificio de los animales. Ninguna barrera de pecado ni debilidad de nuestra parte puede suprimir el perdón de Dios. Las acciones pecaminosas son más que acciones erróneas. Irónicamente, estas también incluyen nuestros intentos por llegar a Dios tratando de ser lo suficientemente buenos. Nuestra culpa exalta los esfuerzos propios y los logros personales y define a una persona como exitosa cuando ha alcanzado ciertas metas, tales como seguridad económica, salud y buena condición física y el respeto de los demás. En cambio, aquí la Biblia nos da una definición diferente de una vida exitosa. Es cuando usted acepta el sacrificio de Jesús por sus pecados, abandonando las vanas acciones pecaminosas y permite que la sangre de Cristo purifique su conciencia. Oremos.
Señor Jesús, gracias, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites el día de hoy escuchar tu palabra, entender el gran sacrificio, Señor, que has hecho por nosotros. La sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. No hay otro mediador más que Dios, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Tenemos que recordar todos que Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habíamos cometido bajo ese primer pacto. Gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por purificarnos de la conciencia de acciones pecaminosas. Gracias, Padre. Ayúdanos a valorar todo esto, Señor. Ayúdanos a entender lo que has hecho en nuestras vidas y lo que vas a hacer, Padre. Quítanos la culpa y todo lo que está, Señor, en nuestra mente. Líbranos, Padre, y déjanos entender, aprender y poner a prueba todo lo que estamos, mi Señor, aprendiendo. Ponerlos por obra en nuestras vidas. Trabajar en esa fe, creerlo, Señor. Aumentanos esa fe, Padre, para ir creciendo en ese conocimiento, mi Señor Jesús. Gracias te damos, mi Dios Todopoderoso. Te pido bendiciones para todos los que están escuchando el audio, Señor. Multiplícales, mi Señor, conforme a sus necesidades. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.